Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos con la serie La Cruz de Cristo, y en esta mañana me acompaña el hermano José Augusto y su servidor Pedro Rodríguez. El tema es de incrédulo a creyente. Y recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Estos son los medios de comunicación. Búscanos ahí en las redes sociales. Estamos en WhatsApp. También puedes llamarnos. Puedes mandarnos un audio ahí al 811-590-9879. Toma una pluma por ahí y un papelito y anota nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Nos puedes llamar a cualquier hora cuando lo necesites. Dinos cuál es tu petición de oración. Un integrante del equipo de Suena Familiar estará en contacto contigo para ser tu compañero de oración. Vamos también a escucharnos por Facebook, Instagram y YouTube. Si manejas redes sociales, pues nos vas a encontrar por ahí como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Hermano José va a estar con nosotros en esta mañana y estamos hablando acerca de la serie La Cruz, de incrédulo a creyente. Acaba de pasar la Semana Santa o Semana Mayor, como también se le conoce, y es el tiempo en que muchos cristianos vamos el domingo de Semana Santa. Este domingo que pasó fue el domingo de resurrección, le llamamos. Tenemos un servicio a las 6 de la mañana donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca anunció la cruz sin nombrar también la resurrección. Jesús, 100% hombre, pero 100% Dios también, con esas dos naturalezas. Él sabía que iba a la cruz, sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Sabía que le esperaba un camino muy difícil. Le esperaba la vergüenza y el horror de saber que iba a ser muerto ahí en esa cruz. Pero estaba totalmente seguro que obtendría la victoria y entraría en la gloria que también le era aguardada. Él sabía lo que venía, conocía de la maldad de los hombres, sabía el propósito por el cual había venido a este mundo a pagar por tus pecados y por mis pecados. Es bien interesante que Jesús iba a sufrir en carne propia toda la situación de la crucifixión y sabía que venía a pagar por los pecados de la humanidad, pero también sabía que vendría con el poder de Dios. La seguridad de la victoria final le ayudó a afrontar la aparente derrota de la cruz. Sabía que sin la cruz no podía haber una corona. Dice la palabra de Dios que aquellos que ya son sus hijos, que ya han recibido a Cristo, que han tenido un encuentro con Cristo, les espera la corona de vida. Tenemos una esperanza. Por eso sabemos que el día que partamos de este mundo, iremos a la misma presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, si usted tiene una Biblia en casa, tenemos la base bíblica ahí en Lucas, capítulo 18, versos del 31 al 34, y dice así: y tomando a los 12, les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que le hubieren azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará.
Pero ellos no entendían nada de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Recordemos que el pueblo judío estaban esperando a un rey, pero a un rey político, no a un rey espiritual. Es importante saber que Jesús venía a pagar el pecado del mundo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegó el momento de ir a la cruz, el momento más glorioso de Jesús, en donde ahí mismo demostraría su divinidad y que era quien decía ser el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, Dios encarnado. Había llegado el momento de su resurrección, y esto pues era un momento glorioso, un momento muy, muy importante en la vida de todos los cristianos en todo el mundo. Jesús había anunciado su muerte, pero también había anunciado su resurrección. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. La resurrección de Cristo es el sello de garantía de la salvación. Sigamos escuchando con atención a nuestro hermano José. Adelante, José, te escuchamos. Gracias, Pedro. Muy buenos días para ti y para todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, expectantes para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie La Cruz y el tema de incrédulo a creyente. Familia, veamos a través de los siguientes eventos en la Biblia lo que es o significa la palabra incredulidad. En Nazaret, todos se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero como le conocían como el hijo del carpintero y a su madre que se llama María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y no hizo allí muchos de sus milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto fue en Nazaret, en la tierra donde nació el Señor Jesús, Mateo 13, 53 al 58. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, cuando el Señor Jesús, después de la entrada triunfal en Jerusalén y después de entrar en el templo, les decían, ¿oyes lo que dicen estos? Porque no creían que Él era el Hijo de Dios. Y Él les dijo que sí oía lo que aclamaban y les preguntaba, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateo 21, del 15 al 16. Los saduceos tampoco creían en Él, ya que decían que no hay resurrección, y le contaron de una mujer que fue esposa de 7 hermanos, y preguntando de cuál de los 7 hermanos sería esposa en la resurrección, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Marcos 12, 18 al 27. Pero veamos ahora a uno de los discípulos
quien es semejante a nosotros, a Tomás. A pesar de que Jesucristo anunció que resucitaría, muchos no le tomaron en cuenta. Y uno de los discípulos con los que muchos nos identificamos es Tomás. La cruz de Cristo fue para Tomás a primera instancia lo que él había temido desde el principio, el final. Él pensó, aquí se acabó todo. ¿Recordamos esto? Así que cuando Jesús les propuso volver a Betania, al recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro, la reacción de Tomás había sido, vamos nosotros también a morir con él. Juan 11, 16. A Tomás no le faltaba valor. Lo que le pasaba es que era pesimista por naturaleza. No hay la menor duda de que amaba a Jesús. Le amaba lo bastante para estar dispuesto a ir a Jerusalén a morir con él cuando los otros vacilaban y tenían miedo. Había sucedido lo que él había temido y, aunque lo esperaba, le había destrozado el corazón, de tal manera que rehuía a los demás y quería estar solo con su dolor. Familia, no cometamos el mismo error de Tomás, que en medio del temor y la prueba se aisló de los discípulos y quiso estar solo. El error de Tomás, que en medio del temor y la prueba se aisló y quiso estar solo sin poder asimilar todo lo que había sucedido, ya que todos estaban en la misma situación pero unidos, participando de todo lo que pudiera pasar, tristeza, dolor, gozo, pero con una misma esperanza. Ahora quiero comunicarles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Y no se pierdan ni un solo detalle de este programa. Sigamos escuchando a Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con el tema tan interesante de la cruz, de incrédulo a creyente. Y estamos viendo ese apóstol llamado Tomás. Tomás era como muchos de nosotros, no creía hasta que no vea, decía Tomás ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los primeros versos, ahí hasta el 6. Jesús le dice a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Y Tomás ahí incrédulo dice, Señor, pues si no sabemos cuál es el camino, ¿verdad? No sabemos a dónde vas. Y Jesús le dice, voy al Padre, tanto tiempo he estado con ustedes y no me reconoces, Tomás. Y ahí viene el famoso texto de Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar a ser hijo de Dios necesitamos creer, necesitamos tener fe. El carácter de Tomás se nos presenta con toda claridad. Cometió una equivocación. Él se retiró en aquellos días cuando Jesús había resucitado. Y la Biblia pues no dice mucho dónde estaba, pero dice que él no estaba ahí con los 12. Cometió una equivocación, el retirarse de la compañía de los que habían compartido con él lo mejor de sus vidas. Tal vez buscó la soledad,
No sabemos, pero por no estar con sus hermanos en Cristo, se perdió aquella primera visita de Jesús, y esto lo registra la palabra de Dios ahí en Juan 20:24. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y bueno, aquí nos reflejamos muchos de nosotros, ¿verdad? Somos muy incrédulos. A veces no tenemos la fe necesaria. Y para amar a Dios, para creer en Dios, es necesario tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 11. Hay que tener fe, no ser como Tomás. Y mire, gracias a Dios por todos aquellos hermanos que han creído en Cristo. Después de muchos años, ya estamos en el año 2023, después de Cristo, y pues podemos ver cómo la gente todavía el día de hoy creen en Cristo, y todavía hay gente que tiene un encuentro con Cristo y reciben a Cristo en su corazón y le piden perdón, y hay un nuevo nacimiento. Si usted todavía no se ha acercado a Dios, deje de ser como ese apóstol Tomás, deje de ser incrédulo y sea usted creyente. La palabra de Dios nos habla claramente que el que tiene a Cristo tiene la vida, dice 1 Juan capítulo 5, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. La Biblia nos enseña que hay dos lugares a donde vamos a ir cuando sea el día de nuestra muerte, y ese lugar es el cielo, la misma presencia de Dios, o el infierno. Si usted no ha tomado una decisión, es el tiempo, no lo deje para mañana, es el tiempo de creer, de dejar de ser incrédulo, como ese apóstol Tomás. Posteriormente, el Señor Jesús se les vuelve a aparecer y le dice a Tomás: no seas incrédulo, mete tu mano en el costado y mete tu dedo aquí en mi mano. Y Tomás, ahora que lo ve, cae hincado de rodillas y le dice: Señor, sí creo. Hay muchos peligros al aislarse del cuerpo de Cristo en medio de la prueba y de la duda. Es como una hoguera. Si usted retira un leño, si usted retira un carboncito, pues allá separado, allá solito, ese carboncito se irá apagando. Y así pasa con los cristianos. Hay 4 puntos vitales para un cristiano. El primero de ellos es la oración. Busque a Dios cada día, en las mañanas, búsquelo en oración. Póngase en las manos de Dios. No puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. Bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, y póngalos también en manos de Dios. Otro punto vital para el cristiano es la palabra de Dios. Dios no le va a hablar si usted no lee la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios. Dios le va a hablar todos los días cuando usted lea una porción de la palabra de Dios. Otro punto vital para el cristiano es compartir el evangelio con su testimonio de palabra y de hecho en donde usted esté. 7:24, sabiendo que es hijo de Dios, y comparta a Cristo mientras pueda. También la última es la comunión, y es aquí donde decimos que Tomás se perdió. Tomás se alejó y se perdió. No tome este peligro de alejarse. Busque una iglesia que sea cristocéntrica, donde prediquen a Cristo y donde prediquen la salvación. Ahora vamos al cierre de este programa con nuestro hermano José. Te escuchamos, José. Gracias, Pedro, por tu participación en este tema tan importante. Y continuamos con la serie La Cruz y el tema de incrédulo a creyente. Pasó una semana y Jesús volvió, y esta vez Tomás estaba ahí, y Jesús conocía el corazón de Tomás. Le repitió sus propias palabras y le invitó a hacer la prueba
que él mismo había sugerido. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20, 26 y 27. Y a Tomás se le salió el corazón de alegría y de amor, y solo pudo decir: «Mi Señor y mi Dios». Juan 20, 28. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20, 29. Pero Tomás tenía dos grandes virtudes. Se negaba a decir que creía lo que no creía, o que entendía lo que no entendía. Jamás acallaba sus dudas pretendiendo no tenerlas. La otra gran virtud de Tomás era que cuando estaba seguro no se quedaba a mitad del camino. «Mi Señor y mi Dios», dijo. Esa no fue una confesión a medias, sino la más completa del Nuevo Testamento. Ahora veamos la siguiente historia de un hombre que pasó de incrédulo a creyente. ¿Recuerdan a Naamán, el general del rey de Siria? Y era un varón grande delante del rey, que lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre muy valeroso en extremo, pero era leproso. Anteriormente salían bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que servía a la mujer de este general Naamán, y le dijo a la esposa de este general que si rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho esta muchacha, que era de la tierra de Israel. Y el rey con gusto le dijo: «Ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Y salió Naamán llevando las cartas y también regalos para el profeta. Claro que las cartas no iban dirigidas al profeta de Dios, sino que fueron dirigidas al rey de Israel, el cual rasgó sus vestidos porque probablemente no entendió el propósito de las cartas y hasta se ofendió. Primero, pensando que el rey de Siria creyó que él era Dios para dar vida o quitarla, o sanar a un leproso, cuando estos eran considerados inmundos y no podían convivir o tener comunión con todos y eran aislados de los demás. Sin embargo, llegó a oídos del profeta Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. «Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Y vino Naamán con el profeta Eliseo, y cuando llegó, le mandó un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Observemos su reacción. Y se enojó Naamán porque él pensaba que cuando llegara con el profeta, él, estando de pie delante de él, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y también mencionó los ríos de Damasco, que eran mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no sería limpio? Pero sus criados le convencieron diciéndole que si el profeta le hubiera pedido hacer algo grande, ¿no lo haría? Cuanto más diciéndole: «Lávate y serás limpio».
Entonces lo convencieron y así lo hizo, como dijo el profeta de Dios. Se zambulló 7 veces en el Jordán y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios con toda su compañía y le dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero el profeta Eliseo no los aceptó. Ojo, aquí podemos ver claramente la conversión de Naamán. Entonces Naamán pidió tierra, porque decía: de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová, el Dios de Israel. Cuando una persona alcanza la convicción de que Jesucristo es el Señor, el único Dios verdadero, venciendo sus dudas, llegará a tener una vida victoriosa. Familia, nos despedimos, no sin antes invitarles a que no se pierdan el programa del próximo viernes, porque será de gran bendición. Les esperamos. Dios les bendiga abundantemente. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.